Estimados, estimadas, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Cecilia, Marta, Yuri? Por favor, me confirman si se me escucha bien. Buenas noches, profesora. Sí se Sí se escucha. escucha bien, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marta. Gracias, Yuri. Buenas Eh, noches. ¿Qué tal? Bienvenida, Diana. Buenas noches. ¿Qué tal, Cecilia? Bien, vamos a iniciar este nuevo módulo, continuando con esta diplomatura de gestión por procesos e indicadores para servicios educativos. Vamos a continuar con los módulos. El día de hoy nos toca iniciar el curso de información documentada. Tranquila, Cecilia, no te preocupes. Hoy día vamos a iniciar este módulo relacionado a información documentada de procesos para servicios educativos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen respecto a este tema diversas normas de gestión, tanto ISO 9001, la 10013, ¿no? La ISO 21001, que es la norma específica para organizaciones educativas, ¿no? Igual vamos a ver de la experiencia tanto mía como de ustedes, ¿no? En mi caso, bueno, mi nombre es Natalie Reinaga, yo soy consultora y auditora de sistemas de gestión, tanto en ISO 9001 como en ISO 21001. He implementado sistemas de gestión en varias universidades y centros educativos. Si mi carrera está alineada a la ingeniería, soy ingeniera de alimentos. Me he especializado, ¿no? en temas de calidad en organizaciones educativas y en la industria también, porque recuerden que el tema de capacitaciones no es solo de las organizaciones educativas, sino en la industria hay mucho por capacitar, hay mucho por informar, por comunicar, ¿no? Así que este es un punto clave. Y en esta sesión vamos a ver qué documento se requiere para este proceso eh, documentario en las organizaciones educativas, ¿sí? ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Ujú. Bien, bien. Sí, estamos iniciando. Nosotros sí, algo que les pido, por favor, el tema de la puntualidad. Igual si tienen algún retraso o algún detalle, no hay problema, me comentan y lo vamos coordinando. El detalle, y eso sí es importante, que me piden que tome asistencia, ¿no? Por eso es que les comento ese punto. Así que antes de iniciar la sesión, vamos a ir viendo un poco el preámbulo de qué va a tratar estos módulos, porque en realidad estas sesiones van a ser largas, vamos a tener 6 sesiones. Espero que no se aburran conmigo, pero vamos a ir trabajando muy dinámicamente y sí, a mí me gusta que ustedes participen, ¿no? Que comenten sus experiencias, que comenten qué es lo que han vivido. Algunos, o entiendo que muchos ya han pasado auditorías, ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando he pasado auditorías he visto, o cuando he sido auditora, he visto en muchos casos ahí el descontrol en el tema documental, el tema de los obsoletos, ¿no? Muchas veces se ve, ¿no? Tanto en la industria como en el sector educativo, esa gestión de documentos que a veces por más que se tengan controles, por más que se tenga mucho cuidado, a veces esta gestión de documentos obsoletos puede generar no conformidades. Así que nosotros tenemos que tomar todos los controles y tomar todos los resguardos para evitar justamente que algún documento obsoleto pueda mantenerse, ¿no? en el sistema y afectar a toda a la organización, ¿no? Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, que está alineado un poco al control de los documentos. Eh, Vamos a ver los logros de este curso. Como les comentaba, nos hemos eh, dividido para 6 clases en este módulo. Y el objetivo, la capacidad que se espera lograr para este curso es que se apliquen las herramientas para poder identificar, sistematizar y elaborar documentos o información documentada que sirva para sustentar a los procesos relacionados al sistema de gestión en entidades educativas, ¿no? Algunos de los indicadores de logro que se esperan para este curso es que ustedes puedan, al finalizar el módulo, elaborar lineamientos tanto para el manejo, para el control, ¿no? Para la creación de documentos y que estén claros relacionados a todo el proceso en las organizaciones educativas, ¿sí? Y luego el siguiente logro es que se puedan identificar esos requisitos
claves para la elaboración de documentos, ¿no? Si nos vamos a las normas de gestión, tanto ISO 9001, ISO 21001, hay un requisito específico, ¿no? El 7.5 que nos habla de los requisitos que debemos cumplir para tanto la creación de nuevos documentos, la actualización y el control, ¿sí? Vamos a revisar un poco qué es lo que nos dice, cómo lo podemos implementar en nuestras organizaciones, ¿no? Y cómo deberíamos manejarlos también, ¿no? Porque no es solo crear el documento, lo creo, está bonito, pero no necesariamente ahí queda, ¿no? Yo tengo que revisar, mantener el documento, verificar si es adecuado en el momento del proceso, si es adecuado al uso, ¿no? Tengo que chequear todos esos detalles, ¿no? Que a veces pueden pasar de alto y a veces por cumplir algo estoy descuidando justamente la operatividad, ¿no? Así que son algunos de los puntos que vamos a ver. Vamos a trabajar dos guías aplicativas, ¿sí? La primera es el control de documentos, que incluye el taller que vamos a hacer hoy, que vamos a realizar el día de hoy, que es un procedimiento de control de documentos, pero también vamos a considerar las listas maestras, tanto de documentos internos y externos, que los vamos a trabajar en las sesiones de clase. Me parece que en las próximas 2 sesiones vamos a trabajar esas listas maestras, o inventarios también le dicen. Yo les voy a compartir ejemplos, modelos, y en base a esos modelos vamos a poder hacer las mejoras, o también, ¿no? Si ustedes ya tienen los documentos, pueden presentar y ver todas las mejoras que crean convenientes, ¿sí? Otro punto, otra capacidad que es la asistencia puntual, ¿no? A las sesiones programadas, porque vamos a tener, como les comentaba, que rendir la asistencia, tengo que tomar la asistencia en unos minutos, así que es importante. Y para eso, a ver, ya creo que tenemos buen quórum, pero todavía nos queda unos minutitos más para tomar la asistencia. Normalmente la tomo a los 10 minutos, ¿sí? O a los 5, dependiendo, pero la idea es que podamos aprovechar las sesiones, ¿no? Y mientras más rápido podamos avanzar, vamos a tener más tiempo para el taller, ¿no? Que a veces es muy interesante, no solo juntarnos en el equipo y conversar sobre el taller, sino la exposición, porque a mí me gusta que ustedes expongan, ¿no? Y presenten lo que han revisado, han obtenido en esos momentos de discusión con su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a tener, como les comentaba, 6 sesiones para este curso relacionado a la documentación de procesos. El primero, el día de hoy, va a ser bastante, de alguna manera, introductorio. Vamos a revisar algunas generalidades, términos, definiciones claves para el proceso de documentación, cuáles son los propósitos, cuál es el objetivo que se busca para la documentación de estos procesos que soporten justamente al sistema de gestión de las organizaciones educativas, y cuáles son los beneficios, ¿no? Porque algunos dicen, y haciendo un paréntesis, la versión anterior a la ISO 9001, que era la 2008, me parece, antes del 2015, porque la versión actual de la ISO 9001, salud, Yolanda, la versión actual de la ISO 9001 es la versión 2015, pero antes de esa versión, la norma me pedía tener mucho papeleo, mucho procedimiento, y era, para todo tenía que desarrollar un procedimiento. Es más, me pedía tener también un manual. El manual era un requisito del sistema de gestión de la calidad. En su versión 2015 la historia cambia, y un poco porque también debemos pensar que actualmente muchos de los sistemas, muchos de los procesos se encuentran en una transformación. Algunos aplican los lineamientos ágiles para los procesos, para las actividades, los proyectos, ¿no? Y la norma también ha tomado eso, hacer más ágil el sistema de gestión sin tanto documentación. Claro está, sin quitar esos requisitos importantes, o esos procedimientos importantes, pero ha dejado algunos documentos de manera opcional, ¿no? Y uno de esos documentos es el manual de calidad, ¿sí? Cada organización es de alguna manera libre de poder desarrollar un manual de calidad, ¿sí? Si bien lo tenemos como ejemplo, es una de las, vamos a desarrollar un manual, ¿no? De calidad, y lo tenemos planificado para la última sesión. Es importante que ustedes sepan, ¿no? Un poco de la historia de estos documentos.
¿sí? En la segunda sesión vamos a hablar sobre la creación y la actualización de los documentos, cuáles son los pasos que debemos considerar, quiénes son los responsables. Es más, debemos tener responsables no solo para el control de documentos, ojo, para la creación, para la solicitud de nuevos documentos, debemos tener mapeado, ¿no? ¿Cómo va a ser esa comunicación, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un proceso, ¿no? de recursos humanos, un proceso de logística, un proceso que probablemente es de soporte y que no tenga toda la documentación necesaria, pero requiere documentos, necesita registros, necesita un procedimiento? ¿Cómo lo va a pedir? ¿Cómo lo solicita? ¿Sabe que puede hacer esa gestión documentaria, que puede tener planes, que puede tener procedimientos, ¿no? Toda esa información de creación y actualización de documentos la vamos a tocar en la sesión 2, que se va a realizar el sábado, ¿no? No tengo ahorita un calendario, pero este sábado vamos a continuar con la sesión 2 y el próximo martes con la sesión 3, donde vamos a tocar el control de esta información documentada, es decir, una vez que ya tenemos el documento creado, ¿no? o que se ha actualizado, ¿quién va a hacer el control? ¿Quién va a hacer el seguimiento? ¿Quién va a chequear que el documento está vigente, que por ahí no estamos utilizando un documento obsoleto, ¿no? Que tal vez el documento efectivamente es adecuado para el momento y para el uso, para el proceso, ¿no? Todo eso está relacionado con el control de la información documentada. En la sesión 4 vamos a ver ya la documentación como tal del sistema de gestión, qué documentos se requiere cuando implementamos un sistema. Por ejemplo, documentos claves son la política, los objetivos, el alcance del sistema de gestión, ¿no? Son documentos iniciales. Es más, justo tenía una capacitación hoy día a una universidad y ellos están en el proceso de implementación de estos sistemas de gestión, específicamente ISO 21001, y para ellos, desde el plan de trabajo, el cronograma de trabajo de implementación para ellos ya es un documento necesario para el sistema de gestión, porque en base a ese cronograma, ¿no? de implementación, ellos se han organizado, ellos saben quién va a ser el responsable, cuándo van a iniciar las actividades, cuándo tienen que terminar esas actividades, ellos se han organizado en base a ese documento, ¿sí? Miren que un cronograma puede ser parte de un documento necesario para el sistema de gestión, ¿sí? Y recuerden que estos sistemas van cambiando, recuerden que el enfoque de estos sistemas de gestión es la mejora continua, es uno de sus enfoques, ¿no? Y por ende, los documentos también van a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Como dicen, nada está escrito en piedra, y esto aplica también para estos documentos, ¿sí? Así que igual, esto tiene que ir mejorando, ¿no? En la sesión 5, ahí vamos a trabajar la diagramación de procesos. Me comentan por ahí, he ido conversando con algunos docentes que han tenido, que por ahí ya les han explicado el tema de Visagi, cómo nos puede ayudar el Visagi, ¿no? Vamos a poner en práctica, ¿no? la diagramación de algunos procesos. Por ahí les voy a pedir que me pasen su mapa de procesos también. Entiendo que han tenido como un reforzamiento en ese tema, pero aquí más que documentar el proceso, yo quiero que identifiquen y tengan claro cómo utilizar esa herramienta, ¿sí? que les va a ayudar eh, en sus procedimientos, en la diagramación de los flujos que tengan que dar soporte justamente a la documentación de cada uno de los procesos, ¿sí? En la sesión 6, que ya va a ser la última, vamos a poder integrar, vamos a identificar cómo podemos integrar nuestros documentos, no solo con un sistema, sino con varios sistemas, ¿sí? Porque, ojo, es importante considerar que en una organización educativa tiene diversos requisitos legales que cumplir, ¿sí? Si bien una normativa es opcional, ¿no? La norma ISO 9001, la norma 9001, ¿no? la 21001, es una norma que la organización decide, ¿no? por cuenta propia, implementar en la organización. Es más una decisión institucional, ¿no? En el caso de los requisitos legales, no. Son debes que sí o sí debemos cumplir, son requisitos obligatorios, tanto requisitos legales como reglamentarios, ¿sí? Uno de esos requisitos legales
es la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, entre tantas otras leyes que tenemos que cumplir, la ley universitaria, ¿no? La ley del el control o la gestión de datos personales, por ejemplo, ¿no? Eh, de autoría, ¿no? O sea, hay muchos documentos, ¿no? Y cómo podemos integrar o considerar integrar estos documentos a nuestros sistemas de gestión, ¿sí? Vamos a conversar en esa sesión 6 sobre ese punto, la integración de documentos, y específicamente con los sistemas de gestión, ¿no? Como les comentaba, las normas ISO, luego del 2015, vieron justamente esa necesidad de poder integrar los sistemas, ¿no? Y ustedes van a ver si chequean un poquito, si revisan otras normas ISO, tanto la ISO 9001, la ISO 21001, la ISO 45000, que está enfocada a seguridad y salud en el trabajo, la ISO 14000, enfocada a la gestión ambiental, tienen la misma estructura, tienen 10 capítulos, a partir del capítulo 4 inician los debes de estas normas y pueden integrarse fácilmente, ¿sí? Así que bueno, ese es paréntesis. Ya vamos a conversar un poquito más en la sesión 6, me estoy adelantando un poco, pero eso quiero que tengan un poco como introducción a este módulo. Es un módulo interesante, vamos a ir poco a poco, lento pero seguro, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces qué vamos a revisar el día de hoy en esta sesión. Sí, como les decía, hoy día va a ser un tema introductorio, va a ser un poquito suavecito como para ir tomando, tomando impulso para las próximas sesiones, que sí van a ser más contundentes, así que igual vamos a ir conversando, sí, por ahí les voy a hacer algunas consultas, algunas preguntas, ¿no? Si han pasado auditorías, si por ahí han tenido alguna experiencia con algún auditor, ¿no? Y bueno, vamos a ir conversando. Un detalle importante, como les comentaba al inicio, es que inicio las sesiones con la parte teórica, por así decirlo, ¿no? Vamos mostrando lo que tenemos en la presentación, en el PPT. Hoy día en el temario nos toca generalidades, términos y definiciones, propósitos y beneficios, ¿no? Eso es lo que vamos a ver como teoría. Pero luego de esta teoría vamos a tener un pequeño corte, un break de 10 a 15 minutos y luego continuamos con la parte práctica. Vamos a desarrollar un procedimiento de control de documentos, ¿sí? Yo les he dejado un ejemplo, en la plataforma virtual hay un documento, hay un pequeño campo donde dice documentos adicionales. Ahí voy a ir colocando algunos ejemplos que van a apoyar a la parte práctica, ¿sí? Pero en unos minutos les comento ya cómo vamos a realizar este taller. Sí quería que tengan en claro cómo es la estructura tanto de esta sesión número 1 como de las próximas sesiones. Iniciamos con la parte de teoría, el corte o break, y culminamos con la parte práctica, ¿sí? Y luego de que ustedes se reúnen en las salas de Zoom, cada grupo se reúne, y sí les recomiendo que tengan en cuenta su trabajo integrador, ¿sí? Luego salen a exponer, ¿sí? A ver cuáles cuáles han sido sus aportes, sus mejoras, los cambios que han identificado en los documentos que están trabajando, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Antes de pasar a la pregunta del día, permítanme, voy a compartirles el tema tengo que tomar asistencia, así que voy a dejar de compartir un minutito para poder tomar la asistencia. A ver, veo que ya tenemos buen quórum. Bienvenidos y bienvenidas. A ver, a ver. A ver, voy a ir llamándolas y me confirman, por favor. Eh, maybe, Maybe Estudillo. Presente. Gracias, Maybe. Muy bien. Janet, Janet Chinchay.
Janet, a ver, creo que no está Janet. Ok. Cecilia Coronel. Presente, buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Muy bien, gracias. Claro. Esta soy yo. Néstor Espíritu. Buenas noches, presente. Buenas noches, Néstor. Gracias. Roxana Hernández. Yo, Roxana Hernández. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches, Roxana. Perfecto, gracias. Yolanda Herrera. Presente, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Muy bien. José Antonio Martínez. Presente, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Gracias. Yuri Paucar. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Yuri. Gracias. Diana Ramírez. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches, Diana. Gracias. Renzo Alexandro. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches, Renzo Ruiz, ¿verdad? Sí, Tienes 4 nombres, ¿no? sí, tengo 4. Ok. Gracias, Renzo. Odali Sánchez. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Consulta, ¿es Odali u Odalí? Odali. Odali, ya, Sí. perfecto, Odali. Gracias. A ti, gracias. Jessica Santibáñez. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches, Jessica. Perfecto. Y Marta Vallejo. Buenas noches, presente. Buenas noches, Marta. Perfecto. Bien, por ahí se unió Janet. Janet Chinchay. No, ya, ok. Entonces, continuamos con la sesión. E iniciamos la sesión, ¿sí? Vamos a iniciar esta clase con la pregunta bueno, normalmente digo la pregunta del día, pero ya sería la pregunta de la noche porque ya estamos bastante avanzaditos de horas. ¿Qué es información documentada para ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué piensan respecto a este término, ¿no? Que está mucho en las normas y se repite, ¿sí? El tema de información documentada, tanto los documentos legales, normativos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué es información documentada? Mis datos, información que se debe organizar, obviamente su mismo nombre lo dice, documentar, ¿no? Tener documentos físicos, virtuales, donde esté todos esos datos que estén relacionados con la institución, ¿no? Para que haya una mejor organización a lo largo del año, ¿no? Excelente, Cecilia. Has dicho una palabra mágica, datos, ¿no? El tema de información documentada, en realidad información, y vamos a verlo en unos minutos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos puntos, qué cosa es información, qué cosa es documento, qué cosas son registros, ¿no? Por ahí Cecilia ha dicho una palabra importante, datos, ¿no? Ahora, estos datos que en muchos casos pueden estar en la nube, yo cómo los aterrizo, cómo los aplico, cómo los implemento en mi organización, cómo a través de esta generación de información documentada yo voy a poder rescatar esos datos, ¿no? Y voy a poder organizarlos, ordenarlos, de manera tal que esta información documentada me sirva a mí como organización y pueda justamente realizar mejoras en base a esta información, ¿sí? Y para eso vamos a ver primero qué es lo que significa, ¿no? Acá están algunos
de los conceptos que tiene esta palabra o estas palabras, información documentada, nos dicen primero que es la información requerida para ser controlada, para ser mantenida por una organización y el medio en el que está contenida, ¿no? Lo veo algo bastante genérico, ¿no? Cuando hablamos de información documentada, en realidad son los datos que necesitamos, que requerimos justamente para controlar y poder mejorar la organización, como les comentaba, ¿no? Es uno de los significados que tiene, ¿no? Pero también esta información documentada me va a permitir preservar los conocimientos y las experiencias de la organización, y no solo conocimientos y experiencias, ¿no? Sino tener datos para poder tomar mejores decisiones, ¿sí? En base, y bueno, el tema de la estadística, de los indicadores, me va a ayudar justamente porque es información que tenemos a través de nuestros registros en general, ¿no? Que me van a poder dar información, ¿no? De cómo se encuentra el proceso, si estoy cumpliendo con las actividades o probablemente no las estoy cumpliendo. Todos esos indicadores me van a ayudar justamente, pero claro está, si lo tengo documentado. ¿Qué pasa si yo tengo las fichas o los documentos, los registros vacíos, ¿no? Tengo el formato, pero no he llenado información, no he colocado los datos, como bien se decía, ¿no? Podría perder información, podría perder datos claves que me permitan luego generar estas mejoras, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de información documentada, también esta se puede utilizar para comunicar, ¿no? Y para proporcionar evidencias, ¿no? En el caso de los registros, yo cuando paso una auditoría, normalmente yo muestro las evidencias de, por ejemplo, tengo una queja, un reclamo, ¿no? Yo tengo que mostrar la evidencia de la información documentada de cómo gestioné ese reclamo, cómo gestioné esa queja o esa incidencia, ¿no? Y esto justamente a través de la información documentada que yo genere a partir de ese evento, ¿sí? Otro punto, ¿no? Que no está aquí, pero sí a través del tema de la comunicación de esta información documentada, que normalmente se realiza en las organizaciones, y es el tema de la generación de procedimientos. Yo con los procedimientos voy a poder indicar o documentar cómo se realiza una actividad o cómo se gestiona un proceso, ¿no? A través de actividades claras, específicas, ¿no? O con un instructivo, ¿no? Donde se menciona específicamente el desarrollo de una actividad como tal, ¿no? Yo ahí con esos documentos o con esa información documentada yo puedo comunicar e informar, ¿no? A las diversas partes interesadas, ¿no? Pertinentes, claro está, de cómo se realiza o ese proceso o esa actividad, ¿sí? Y esto me va a permitir también compartir el conocimiento que se requiere para el proceso. Esta información documentada puede generar valor también para apoyar a la mejora de productos o servicios, como les comentaba, ¿no? Ya que nos genera datos y estos datos de alguna manera nos van a permitir poder tomar mejores decisiones y gestionar mejoras en caso identifique que por ahí está faltando, está fallando algún proceso o alguna parte del proceso, ¿sí? Y con estos datos voy a poder tomar decisiones, voy a poder implementar mejoras que me permitan lograr los objetivos, ¿no? Que es lo que se espera al momento de que yo desarrollo o planifico un proceso. Pero veamos en sí qué significa cada palabrita, ¿no? Miren, por ejemplo, en base a la ISO 9000, que es la norma de fundamentos y vocabularios de la ISO, en el numeral 3.82 nos hablan del término de información, y como bien decía Cecilia, ¿no? Ahí la información son datos que poseen significado, ¿sí? Con estos datos, ¿no? Que son evidencia o ejecución de hechos, ¿no? Yo voy a poder gestionar, ¿no? Documentos que me permitan mostrar la planificación del sistema, mostrar documentos que me permitan
informar a mis pares a mis superiores, o también a todas las partes interesadas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Dependiendo qué tipo de información sea, qué datos sean. Voy a tener datos confidenciales como que datos abiertos al público, ¿no? Ya eso depende de cada organización. Voy a tener datos que probablemente requieran ser comunicados, ¿no? Tanto interna como externamente. Es importante que esa información la maneje y tenga la organización un claro manejo de todos esos datos que tienen un significado. Ahora, es importante considerar, ¿no?, que un documento es una información, es decir, son datos que tienen significados, ¿sí? Y es el medio en el que está contenido, ¿sí? Un documento para la ISO 9001, repito, esto es en base a la ISO 9000 que nos dice cuál es el significado de estas palabras, porque si nos vamos a otros documentos probablemente pueda tener otro significado, ¿no? Con este fundamento de la ISO 9000, nos indica que el documento es la información y el medio en el que esté contenido, y nos da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los registros, el documento, los documentos propios como los procedimientos, los instructivos, un plano, un informe. Por ejemplo, pregunta, ¿una foto sería un documento? ¿Qué opinan ustedes? A ver, por el chat los leo. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, ¿una foto es un documento? A ver, los leo en el chat. ¿Qué opinan? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Una foto es un documento? Ok, gracias Jessica. Dice que es una evidencia, ok. Roxana, sí. Ok, maybe, gracias. A ver, ¿qué opinan los chicos? ¿Qué opinan? A ver, a ver. José Antonio, Renzo, Néstor, Yuri, ¿qué opinan? A ver, en el chat, por favor, comenten. Yo voy a leerlos a todos, ¿ah? ¿Una foto es un documento? A ver, chicos, no los leo. Están tímidos. A ver, a ver. ¿Qué opinan? ¿Una foto es un documento o no es un documento? Considerando que para la ISO un documento es una información y es el medio en el que está contenido, ¿no? Ahora, una foto virtual, ya, para ser más específica, o una foto en físico, que también podría ser, ¿no? O que te pasen la foto por WhatsApp, ¿no? Como decía por ahí, a ver, Jessica, ¿no? Es una evidencia de que está pasando algo, de que se está haciendo algo, ¿no? Néstor, sirve para registrar una evidencia, un registro. José Antonio, es evidencia, creo que los documentos deben estar controlados. Sí, muy bien. Diana dice, no, ya que solo transmite lo que se ve. Y no es información organizada. Ojo, ojo, no estamos hablando de organización, solo de documento, ¿sí? Y ojo, documento, lo que dice la ISO es información, ¿sí? Todavía no estamos hablando de la organización, ¿sí? Pienso que sí, se usa como evidencia si es un documento. Ok, gracias Roxana. Jessica, adelante, veo tu manito levantada. Gracias. Sí, estoy revisando en la norma, en la ISO 9000,
2015 y en el 3.8.5 habla de un documento, ¿no? Y es la información y el medio en el que está contenida. Entonces, la foto es el medio de soporte de esa información. O claro, de la información. Acá dice, ¿ve? Es el medio de soporte y puede ser una fotografía. Entonces diríamos que es el medio de soporte de la información, del documento que queramos mostrar. ¿Puede ser? Sí, sí, Jessica, efectivamente. La foto, ¿no? Que puede ser virtual, puede ser en físico, tiene información, ¿sí? En la imagen que te esté mostrando. No quiero mencionar de qué puede ser la foto, porque puede ser la foto de la capacitación, por ejemplo, ¿no? Ustedes están capacitando, les toman una foto, es más, ahorita me pueden tomar una foto, ¿no? Y una foto o un screenshot a la sesión de hoy. Y si es información, ojo, o si es un documento porque permite informar, ¿no? Que estamos en capacitación, ¿no? Y el medio puede ser virtual o físico, ¿no? De esa foto. Ojo. Es más, como bien han dicho varios, es una evidencia de que se está realizando una acción. En muchos casos algunos le dicen el registro, ¿no? O en los informes colocan ahí la fotito que forma parte del documento, ¿no? En algunas organizaciones, como documento tienen las fotos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los procedimientos ustedes no sé si han visto los instructivos de lavado de manos, ¿no? Especialmente en las organizaciones educativas, en los jardines, es más, no solo en los jardines, en la parte de inicial, sino también en muchas industrias he visto, ¿no? Que tienen como instructivo una foto de lavado de manos, donde tienen imagen 1, agrega agua, imagen 2, coge el jabón, ¿no? Como que en las fotitos 1, 2, 3, 4 y te van mencionando cómo tienes que lavarte las manos. Es un documento, un instructivo de cómo tienes que realizar esa acción, ¿sí? Y sí es un documento. En este caso, el soporte puede ser virtual, puede ser en físico, pero una foto sí puede ser un documento. Es más, puede tener su código, puede tener su versión, ¿no? El año de quién la tomó, cómo fue toda la trazabilidad de ese documento, de esa foto, ¿no? Así que sí puede ser un documento, dependiendo cómo lo gestione también, ¿no? Pero sí, es la información y es el medio en el que está contenido. Y repito, un documento puede ser un registro, una especificación, una norma, un plano, ¿no? Puede estar en físico, en virtual, dependiendo del medio en el que esté contenido, ¿sí? Bien, eso es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y cuando hablamos de registros, hablamos de que son documentos, ¿no? Ojo, documentos es información que tiene nuevamente, ¿no? Documento es información y el medio en el que está contenido. Y el registro es un documento, es decir, la información y el medio en el que está contenido que presenta resultados obtenidos, ojo, o proporciona evidencia de las actividades realizadas, ¿sí? Y muchos decían, ¿no? Te da evidencia justamente de que estoy realizando una actividad, ¿no? Es la evidencia, la foto sería una evidencia de esa actividad realizada, que sería, por ejemplo, el caso de la foto de una capacitación que estoy realizando o de una sesión de clase, ¿no? Es un registro también, ¿no? Porque me va a proporcionar evidencias de esa verificación o de esa ejecución que estoy realizando, de esa actividad realizada. Ahora, en el caso de los registros, tenemos, por así decirlo, dos momentos, dos tipos de registros. En este caso, el formato es el documento donde no tengo todavía la información completa, no es el documento vacío, ¿no? Y en el caso del registro ya es el documento donde completo los datos, ¿no? Y la información con las acciones realizadas, es decir,
cuándo se realizó, puede ser la fecha, quién la realizó, qué es lo que hizo, ¿no? Recuerden que los registros tienen datos, ¿no?, necesarios para dar evidencia de una acción. En el caso del formato, es el documento que me va a permitir llenar información, pero lo tengo vacío. Normalmente el formato es el documento inicial. En el caso del registro, yo completo esa información, que luego va a pasar a auditoría. Normalmente tú presentas en las auditorías los registros con los datos completos, ¿no? De preferencia los registros no deben tener rayones, marcones, correcciones, ¿no? Porque justamente se presta para suspicacias, ¿no? Y he visto, cuando he ido a hacer algunas auditorías, ¿no?, que me presentan registros con la hojita nueva, limpiecita, ¿no? Todo con con el mismo lapicero, ¿no? Y eso ya da a sospechar, ¿no? Wow, qué control. El documento es de hace un año y tienen todo la misma tinta, ¿no? Y ahí empezamos el olfato de auditores, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro curso, ¿no? Pero es importante considerar estos detalles, ¿no? En el caso del registro, yo voy a poder tener evidencia de las acciones que se están realizando en la organización y me van a permitir dar cumplimiento a un requisito, ¿sí? Ahora, hay diversos tipos de registros operativos, institucionales, dependiendo mucho de cómo voy a organizar toda mi documentación, ¿sí? Ahorita estamos en la terminología para luego poder ir conversando a lo largo de los módulos en un mismo idioma, ¿no? En el idioma de la ISO, pero igual es importante considerarlo, ¿no? Luego tenemos las instrucciones de trabajo. En la norma 10.013, que es una guía para la documentación, que me parece que les han compartido también, ahí me confirman por favor, si no, para compartírselas. Ahí mencionan el tema de las instrucciones de trabajo, ¿no? Que básicamente nosotros le llamamos instructivos en muchos casos. Y ahí es básicamente la descripción detallada de cómo realizar tareas específicas. Por ejemplo, ¿no? El tema del lavado de manos, ¿no? Que es un instructivo que yo puedo realizar. Ok, gracias José Antonio. Voy a compartirles el documento. Voy a consultar porque ya el documento está disponible para que puedan compartirlo. Igual voy a pedir que lo puedan colgar en la plataforma, ¿sí? Déjame anotarlo para no olvidarme, ¿sí? Listo. Entonces continuamos. Como les comentaba, el tema de los instructivos, me van a poder dar las instrucciones detalladas, específicas de cómo realizar una tarea. Por ejemplo, como les comentaba, el tema del lavado de manos, ¿no? O el registro de notas, ¿no? Instrucciones claves, ¿no? ¿Qué datos necesito? Ahora, estos instructivos se pueden realizar a través de un documento que es la foto, ¿no? O pueden realizarse con un video, ¿no? Por ejemplo, el video o un tutorial, ¿no? De cómo llenar el registro de notas, ¿no? O cómo lavarse las manos, ¿no? Ese videíto, tal cual la foto, es un documento que yo puedo utilizar para mi inducción, que yo puedo utilizar cuando hay algún cambio de docente o cuando hay algún ingreso de personal, ¿no? Que tenga que realizar una tarea específica, ¿no? Así que es importante considerar esos detalles. Aquí hay algunos ejemplos como las descripciones detalladas, diagramas de flujo, ¿no? Yo puedo tener un instructivo con diagramas de flujo específicos, ¿no? Que me indiquen cómo voy a realizar paso a paso una tarea, plantillas, modelos, notas técnicas, ¿no? Que pues, se pueden incorporar a los dibujos, ¿no? Por ejemplo, una foto con notas, ¿no? Técnicas indicando qué es ese primero, 1, 2, 3, ¿no? Puede ser un instructivo de trabajo, ¿no? Especificaciones, manuales, ¿no? Imágenes, audios y videos, listas de verificación, o una combinación también de estos documentos, ¿sí? Un instructivo de trabajo que he visto bueno, ya en otro tipo de organizaciones, por ejemplo, no sé, todos hemos comido pollito, ¿no? Pollo a la brasa, ¿no? Todos quieren comer el pollito, a algunos les gusta el pecho, otros la pierna,
¿no? Y cuando tú ves un pollo golpeado, morado, ya obvio que no lo quieres comer, ¿no? Ahí lo ves raro, tú pagas por un pollo bueno, bonito, ¿no? Que se vea con la piel con una textura adecuada, ¿no? Y eso viene porque cuando han hecho el tema de en los galpones, cuando han hecho la recolección de los pollos, cuando no saben realizar esta acción, normalmente golpean al pollo, ¿no? Cuando no lo hacen adecuadamente, golpean al pollo, las patitas, las piernitas, el pecho, y les dejan los moretones. Ahora ese pollo se va a una categoría B o C, ¿no? Dependiendo del nivel del moretón. Ellos tienen como instructivo de trabajo una foto de cómo agarrar al pollito para que no se golpee, para que no se generen estos moretones. Y llegue a nuestra mesa un pollo agradable, bonito, nivel A1, ¿sí? Igualito, tal cual ese ejemplo, nosotros podemos trabajar nuestros instructivos, nuestros procedimientos. Un detalle importante es que depende mucho también esta generación de documentos en base al equipo que tenga de trabajo, ¿no? Si yo tengo equipos que requieren mucha información, requieren más datos, requieren mucha parte teórica, sí recomiendo que se generen documentos escritos con detalles específicos, ¿no? Pero si, por ejemplo, requiero algo rápido, que no me tome mucho tiempo, ¿no? Yo puedo utilizar dibujos, puedo utilizar imágenes, videos, que ahora está muy de moda, ¿no? Por ejemplo, en organizaciones donde yo tengo mucho cambio de personal, ¿no? Yo no voy a poder tener tiempo de estar dando la inducción constantemente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Realizamos videos donde yo grabo, ¿no? Los documentos claves del sistema de gestión, como por ejemplo la política, los objetivos, ¿no? O hago tutoriales de cómo tiene que realizar o cuál es el contenido del proceso, ¿no? De las caracterizaciones, por ejemplo, y ahí voy explicando. Y así las personas que ingresan van pasando por su inducción sin perder datos, sin perder información, ¿no? Y estos documentos que no necesariamente, ojo, tienen que ser en un papel o en un Word o PDF, ¿no? Pueden ser videos, pueden ser imágenes y puede ser información documentada que me va a permitir completar o lograr mis objetivos, ¿no? Esto es importante que se tenga en cuenta, ¿sí? Continuemos. Miren, por ejemplo, acá hay una pequeña imagen de un flujo de trabajo y un flujo para la ISO 10003 es una serie de actividades, ¿no? Que son necesarias para poder completar una tarea. Un instructivo o un flujo de trabajo me van a permitir dar o tener en cuenta esas actividades para poder desarrollar la tarea o una tarea en específico. Como les comentaba, yo lo puedo hacer a través de imágenes, a través de videos, a través de flujos de trabajo o a través también de un listado o un checklist de actividades. ¿Sí? Hay diversas formas de realizar nuestros instructivos o nuestros documentos. Depende mucho y la clave es de cómo es mi equipo, cómo es mi organización. ¿Sí? Por ejemplo, en un estudio de abogados, si yo le pongo la fotito, le pongo el flujo, probablemente no le tomen mucha atención porque ellos requieren muchos datos, mucha letra, ¿no? Y ellos necesitan leer mucho, ¿no? En cambio, en alguna organización donde necesitan rapidez, necesitan poder rápidamente tener un resumen, ¿no? Es más, yo puedo integrar ambos, ¿no? Tener la parte, el desarrollo teórico, por así decirlo, del documento y complementar con un flujo, ¿no? Que normalmente se está haciendo así ahora, ¿no? Poder tener el resumen a través de un flujo de trabajo en los procedimientos, ¿sí? Y la idea es que también estén documentados, ¿no? Que tengan un control adecuado para que se mantengan vigentes, ¿no? Eso es importante considerarlo. Sí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Silencio positivo. A ver, me comentan. Una consulta. El flujo de trabajo que acaba de presentar es diferente al flujograma que se elabora que se elabora del procedimiento. No, puede ser el mismo. Ahora, hay diversas herramientas, ¿no? Sí es importante que se tenga en cuenta a
las responsabilidades, ¿no? Algunos lo tienen horizontal, este es vertical, ¿no? Perdón, unos lo tienen vertical, este es horizontal, ¿no? Pero sí es importante saber el inicio, el final y cuáles son las actividades claves, ¿sí? Acá están los responsables también y el proceso, ¿sí? Reciben informes, revisan informes, hay condicionales, de si continúa o no continúa, ¿no? Y va generando todo el flujo hasta que termina el proceso, ¿sí? Hay muchas herramientas, depende cómo quieras elaborarlas, puedes utilizar Visio, Visagi, hay muchas herramientas en el mercado, ¿no? Pero sí, depende de cada organización cómo quiere implementar su flujo de trabajo, ¿no? Ahí no hay mucho problema, pero sí es importante y sí lo recomiendo porque de alguna manera te ayuda a resumir o a sintetizar tu documento, ¿no? Porque a veces tienes mucha información, 20 páginas, ¿no? Explicando un tema y a veces hay mucha gente que es muy práctica, ¿no? Que se va de frente al resumen, que no está bien tampoco, siempre es bueno darse todo el tiempo de poder revisar, pero a veces cuando ya has revisado todo el documento y quieres nuevamente irte al, como dicen, a la vena, a la yugular, ya te vas al resumen y revisas, ¿no? Específicamente las actividades claves, ¿no? Y ahí está, en el flujo de trabajo, ¿sí? Excelente, no sé si por ahí, si respondo, Jessica, tu consulta. Sí, gracias, profesora. Excelente, Jessica, muchas gracias a ti por tu consulta. Igual, si hay alguna pregunta, me cortan, levantan la manito o activan su micro y vamos conversando, ¿sí? Un punto importante respecto a la estructura de la información documentada es que puede estructurarse y crearse de muchas maneras en función de las necesidades de la organización, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, depende mucho de mi equipo de trabajo, de las actividades que realice, de qué es lo que estoy haciendo, cuál es el nivel de la organización educativa, ¿no? Probablemente yo necesite más imágenes o necesite videos, necesite interacción, probablemente mi equipo de trabajo es muy digital, ¿no? Y si yo le doy papel, se van a aburrir, ¿no? Yo necesito videos, necesito interacción, necesito plataformas virtuales, ¿no? Nuevas tecnologías de información que permitan a los chicos volar, ¿no? Con todo lo nuevo, con todas estas herramientas virtuales que existen, ¿no? Y mi documentación tiene que adaptarse, ¿no? Es más, justo estaba auditando a una organización en una facultad que tenían todos sus documentos, lo tenían en no era Drive, era un sistema documentario que lo tenían súper interactivo. Tú le dabas clic a un link y te mandaba a la web y te regresaba y era muy didáctico, muy bonito su sistema informático documentario, ¿no? Y por ejemplo, depende mucho de cada organización, ¿no? Y eso era porque los chicos, bueno, el equipo, ¿no? El equipo de esa facultad era muy tecnológico, ¿no? Todos eran muy jóvenes y todos apostaban, apuntaban a esos temas técnicos del sistema de información, ¿no? Como que en otros casos me voy a otra universidad y veo que todo lo tienen en físico, ¿no? Ahora todo se está migrando, la recomendación es migrar a lo virtual por un tema de ahorro de papel, de conservación, ¿no? Pero es importante considerar eso, ¿no? ¿Cómo es mi organización? Yo tengo que conocer a mi gente, conocer a mi equipo y en base a eso poder ir un poco direccionando cómo voy a tener mi información documentada. Eso es clave. No le puedo dar algo a alguien eh, si no le gusta, porque si no le gusta no lo va a poder manejar, no lo va a poder utilizar, ¿no? Como dicen, tú para que puedas amar a alguien tienes que conocerlo, ¿sí? Y para que lo conozcas tiene que gustarte, tienes que utilizarlo, tienes que verlo, ¿no? Y eso es importante, igual aplica para la información documentada. Tú tienes que ver esa información, tienes que aplicarla, usarla, ¿no? Y en muchos casos depende mucho del equipo de trabajo con el que trabajes, ¿no? Con el que tengas ahí en la organización. Ahora, el tipo y la extensión también, ¿no?
Tienes que ver justamente qué es lo que necesitas para tu sistema de gestión y debería basarse en un análisis de procesos y puede diferir, no puede, difiere, estoy segurísima que difiere de una organización a otra, ¿no? Y tiene varios factores, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la organización y el tipo de actividades, ¿no? Imagínense en un colegio a nivel inicial, yo cómo tengo que manejar mi documentación, ¿no? Y a diferencia de un instituto o una universidad que probablemente necesite o requiera más datos, más información, o tal vez también el tamaño influye mucho. No es igual trabajar con una organización que tiene una sede a una organización que tiene instalaciones a nivel nacional, ¿no? Ahí probablemente mis controles documentarios, desde ahí parte, ¿no? Mis controles documentarios van a tener otro nivel de seguridad, otro sistema de manejo, de control documentario, porque si tengo varias sedes, probablemente tenga varios responsables que tengan que controlar mis documentos, ¿no? Ahora, eso también lo puedo hacer sistematizado, ¿no? No es que necesite un responsable, puedo tener un sistema, un software que me permite al momento, como le dicen, ay, se me ha ido la palabrita de la mente, pero in situ yo puedo saber, ¿no? Desde mi computadora cómo se está comportando Piura, Cusco, Arequipa, ¿no? Yo puedo ver desde mi laptop cómo está toda la información documentada, cómo es el control, desde una sola laptop o PC, ¿no? Igual, justamente el tamaño importa mucho, en este caso de información documentada. ¿Sí? Porque en base a eso yo voy a poder gestionar los documentos, voy a poder elaborar la documentación, ¿no? Y también el tipo de actividades es clave, ¿no? En base a lo que necesito o a lo que realizo, yo voy a poder gestionar mis documentos, ¿sí? Otro detalle o factor que debo considerar al momento de desarrollar esta información documentada es la complejidad de los procesos, ¿sí? ¿Qué tan complejo es mi proceso? Considerando las interacciones, considerando la cantidad de procesos que tenga en mi organización educativa y los niveles, ¿sí? Ahí no quiero todavía preguntar cuántos niveles tienen en los procesos o si ya han desarrollado los inventarios de sus procesos, pero es importante que como equipo ustedes vayan pensando, ¿no? ¿Cuántos niveles? ¿Qué tan complejo es el desarrollo de mi gestión por procesos? ¿No? Porque en base a eso es que debo pensar también en mi control documentario. Ahora, otro detalle son las competencias de las personas con las que voy a trabajar y las que van a manejar mi documentación, ¿sí? Y cuáles son los requisitos de las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, en una universidad yo tengo como parte interesada no solo al estudiante o a la familia, a los padres de familia del estudiante, sino también tengo como parte interesada a la industria, a la comunidad, ¿no? Y tengo que dar respuesta a ellos, ¿no? No solo universidades, también institutos, ¿no? Yo tengo que dar respuesta en base justamente a esos requisitos, ¿no? De la industria, que necesita profesionales aptos, competentes, que tengan la información necesaria para poder aplicarla en la industria, ¿no? Así que es importante, en base a eso, también ver qué es lo que requiero como información documentada, ¿sí? Considerar también los riesgos y oportunidades que pueda tener en base a estos temas. Por ejemplo, cuáles son los riesgos de que alguien pueda manipular mi información. Si tengo un software, probablemente tenga mayores controles, pero ¿qué pasa si no? Todo lo tengo en el Drive o en la nube y probablemente hay varias personas que tienen acceso a esa información, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la información documentada y qué oportunidades puedo tener como organización? ¿No? Las necesidades de evidencia de estos resultados alcanzados. Muchos ya conocen muy bien que justamente la generación de registros me van a permitir tener evidencia, ¿no? De los resultados que estoy realizando. Por ejemplo, luego de una auditoría yo voy a tener evidencia que mis procesos cumplen de alguna manera los requisitos de la norma que esté auditándome o que me están auditando, ¿no? Y en base a esas necesidades, ¿no? Si por ahí me identifican algún hallazgo o algún requerimiento de mejora, yo voy a poder tomar también y aplicar, ¿no?
en base a esas recomendaciones que tenga, ¿no? Esa necesidad de evidencia. Luego también la necesidad de apoyar la accesibilidad y la recuperabilidad de manera remota, ¿no? Como les comentaba, actualmente los documentos en muchos casos se están manejando de manera virtual, y es más ahora por el tema de bueno, ya la pandemia pasó, pero han quedado las buenas prácticas, ¿no? Del tema de apoyar y que los documentos en generales puedan ser, se puedan comunicar, pueden ser accesibles, ¿no? A todos los niveles, tanto internos como externos, ¿no? Y el tema de transparencia también ayuda mucho a eso, ¿sí? En el caso de las organizaciones públicas, hay un tema de obligatoriedad para el tema de transparencia, y aplica también para los documentos, ¿no? Y no es solo por obligatoriedad, sino es importante comunicar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y esto ayuda no solo a ver que estamos trabajando, sino también a que de alguna manera tenemos un orden, tenemos un control, y todos tienen que alinearse a ese control, a ese orden que como organización estamos aplicando, ¿sí? Ese es un poco algunos de los factores que debemos tener en cuenta al momento de documentar la información, documentar los datos que vamos a ir generando a lo largo de todas nuestras actividades, ¿sí? Algunos documentos, ¿no? Que deberían incluirse en nuestra organización, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Y parte del alcance, ojo, nuestro alcance del sistema de gestión tiene que ser claro, es decir, recuerden que el alcance son los límites, donde yo voy a aplicar mi sistema de gestión, ¿no? Imagínense ustedes, son una organización educativa que tiene tres sedes, ¿no? Acá en Lima, en el norte y en el sur, ¿no? Pero para mi sistema de gestión, yo voy a iniciar con el norte, ¿ya? Ese va a ser el alcance. Voy a implementar todo mi sistema de gestión, mi documentación para el norte. El siguiente año, teniendo una visión futurista, yo voy a ampliar el alcance y voy a implementar mis documentos también para la sede del centro y la sede del sur, porque quiero hacerlo institucional, ¿sí? Eso aplica, y en este alcance debería estar mapeado cómo y cuánto voy a aplicar de mi sistema de gestión, ¿sí? Otro documento clave en la información documentada que se tiene son las políticas, no solo de calidad, sino las políticas institucionales de la organización, ¿no? Algunos otros documentos son los objetivos, y no solo el objetivo, sino el registro o la evidencia de que estoy cumpliendo esos objetivos. Porque es muy bonito tener el documento de qué es lo que voy a cumplir, pero a ver, anda y dime cómo lo estás cumpliendo, ¿no? ¿Cómo lo vas a cumplir? Esa es la tareita, ¿sí? Luego tenemos información que la organización determine como necesaria, como los manuales de calidad, que no son obligatorios, pero yo recomiendo que sí, que nos ayudan mucho a tener un orden de todo el cumplimiento de los requisitos, los organigramas, que me permite tener con una foto, ¿no? Cómo se organiza toda la organización, valga la redundancia, me ayuda mucho, me ayuda a orientarme, ¿no? Cómo tenemos organizada la organización educativa. Otro mapa u otro documento importante es el mapa de procesos. Y también, ojo, es una representación gráfica, así como el organigrama, el mapa de procesos también es la foto del momento, ¿sí? Porque, ojo, estos mapas de procesos pueden ir variando en el tiempo. Ahora, el tema de documentar los procesos también es todo un trámite, por así decirlo, porque una vez que tú identificas tu mapa de procesos, tienes que hacer tu ficha de procesos, tu ficha de indicadores, los procedimientos, y es todo un proceso, ¿no? Así que eso igual lo vamos a ver al momento que veamos el tema de la generación de documentos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que debería tener la organización, su mapa de procesos, que entiendo que ya lo tienen, el desarrollo de los procedimientos, los flujos de trabajo, ¿no? Ahora, hay diversos temas o diversas formas de hacer flujos de trabajo. Vamos a ver en la sesión 6, no, perdón, en la sesión 5 vamos a desarrollar con el Visagi algunos flujos de trabajo, para que ustedes también apliquen eso.
Luego tenemos las especificaciones de los servicios, ¿no? Donde están los requisitos de qué es lo que vamos a cumplir, qué es lo que estamos ofreciendo, y es parte también de los requisitos de las normas. La norma me pide, tanto la ISO 9000 como la ISO 21 me piden la gestión de comunicaciones, y para esto normalmente generamos una matriz o un plan de comunicaciones, donde yo voy a tener mapeado qué es lo que voy a comunicar, quién es el responsable de comunicar, cómo voy a comunicar, cada cuánto voy a comunicar, la frecuencia de comunicaciones y a quién va dirigida esta comunicación, ¿sí? Es decir, el plan de ejecución de esas comunicaciones. Ahora, en muchas organizaciones he visto que tienen unos planes buenísimos, ¿no? Pero a ver, anda y diles que te muestren la evidencia de que están cumpliendo con ese plan. Ahí nuevamente surge la tareita que tenemos que revisar, ¿no? Y especialmente cuando ustedes auditen esos procesos, probablemente identifiquen algunas falencias. Otros de los documentos que normalmente se desarrollan son los planes, los cronogramas, ¿no? Como les comentaba al inicio, cuando ustedes van a implementar un sistema de gestión, parten por un cronograma o un plan de trabajo, ¿no? Donde van a tener mapeado quién es el responsable, cuáles van a ser las actividades, las frecuencias, cuándo inician, cuándo terminan, ¿no? Las listas de verificación, que de alguna manera te van a dar los pasos específicos para desarrollar una tarea, ¿no? Un checklist, o te ayudan mucho también al momento de hacer una inspección, ¿no? Tú vas con tu lista de verificación y chequeas que la instalación cuente con, o el aula cuente con todas las instalaciones, ¿no? Tiene las señalizaciones de emergencia, tiene el extintor, tiene el aforo adecuado, ¿no? Con unas listas de verificación yo puedo hacer una inspección adecuada, por ejemplo, ¿no? Información externa, que está relacionado mucho con el tema de los requisitos legales, ¿no? Que debo cumplir como organización. Y bueno, los registros como tales, ¿no? Que me van a permitir dar evidencia del cumplimiento de todos estos documentos que yo voy a tener, tanto como en la planificación y en la ejecución, ¿sí? Estos son algunos documentos. Acá tenemos también el tema del propósito, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda con el tema de los documentos. ¿No? Ya, ok, seguimos. Algunos de los propósitos o los objetivos de la información documentada, como su nombre los dice, ¿no? Nos permite documentar la información, y con esta información yo voy a poder comunicar, ¿no? Como les comentaba al inicio, hay diversas formas de comunicar. Yo puedo comunicar a través de una lectura, a través de un video, yo puedo comunicar a través de un WhatsApp, ¿no? Ahora todo eso es parte de la evidencia y me va a permitir también comunicar. Ojo. Por ejemplo, el tema del WhatsApp, ¿no? O de los correos, ¿no? A veces me dicen, no, esa no es información documentada. Tengan cuidado porque sí, ojo, yo puedo colocar ese pantallazo o esa foto, la coloco en mi informe y es parte de la información documentada, así que tengan cuidado con esos detalles. El objetivo es que la información me va a permitir generar o enlazar ese tema de comunicación de la información. La información documentada también me permite dar evidencia del logro de resultados de las actividades que estoy realizando, ¿sí? Porque tanto en la auditoría como en el proceso también de seguimiento, de cumplimiento de mis actividades, yo puedo a través de la información documentada mostrar que estoy ejecutando las acciones planificadas, ¿sí? Me va a permitir también intercambiar conocimiento, especialmente en los temas de inducción, de capacitación, porque yo voy a mostrar esta información y voy a poder enseñar o brindar ese conocimiento, ¿sí? Que me va a permitir también intercambiar no solo lo que se tiene en el documento, sino también las experiencias, ¿no? Es importante eso, por eso les comentaba y les pedía que si tienen alguna consulta o alguna experiencia que hayan vivido, la comenten, abran su micro y conversemos, ¿no? Es importante eso porque nos permite intercambiar conocimientos también. Otro de los propósitos de la información documentada es preservar el conocimiento, ¿no? Uno de los puntos de las normas es gestionar el conocimiento en las organizaciones, y preservarlo es uno de ellos, porque
muchas veces pasa, y especialmente en las entidades públicas, ¿no? Se van las personas, renuncian o probablemente no les renuevan los contratos y se me va la persona que ya tenía toda la capacitación, ¿no? Que ya estaba empapada del tema y no había generado algún procedimiento o no había o no se había documentado su proceso, ¿no? Y se fue. Y el detalle es que yo pueda preservar el conocimiento del proceso, ojo, del proceso, para evitar justamente estos problemas, ¿sí? Y finalmente, otro de los propósitos es que nos va a ayudar a describir el sistema de la gestión, ¿no? En la organización, y no solo el sistema de gestión, sino también de los procesos, de las actividades que se desarrollan, y es un soporte importante, ojo, ¿sí? Que nos va a permitir tener datos para poder solucionar o poder generar mejoras, ¿no? En caso se requieran. Son algunos de los propósitos de la información documentada. Acá tenemos algunos beneficios, ¿no? Pero antes de leer, sí me gustaría escucharlos. ¿Qué beneficio creen que puede tener esta información, o en general la información documentada en sus organizaciones? ¿Cuál es el beneficio que creen que es relevante para una organización educativa contar con información documentada? ¿Qué opinan? ¿Los leo en el chat? Si me permite. Sí, adelante, Ah, Cecilia. ya, pero Cecilia Oh. levantó la mano. Sí, Ah, sí, Sí. No, un gracias. poco a la pregunta que formula, voy a que la información documentada es historial, ¿no? Es historial de la institución. Esta información entiendo yo que se va a ir actualizando, verificando, revisando, pero a la vez nos queda como historial para poder contrastar el trabajo que se ha ido haciendo en la organización años anteriores, ¿no es cierto? Me parece que ese punto es un beneficio, ¿no? Nos ayuda a tener información guardada como historial, ¿no? Como lo podemos denominar. excelente, Cecilia. Y nos ayuda con el tema de trazabilidad en muchos casos, ¿no? Para saber un poco de la historia, de cómo ha ido la organización y tomar mejores decisiones, ¿sí? Excelente. Muchas gracias, Cecilia. Muy bien, muy bien. Jessica, adelante, te corté, discúlpame. No, 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 está bien, profesora. Este, se me olvidó. ¿Qué beneficio? Jessica, ¿crees que es relevante para la organización educativa? ¿Qué beneficios puede tener contar con información documentada ordenada? ¿No? Ujú. En realidad, yo tengo, por ejemplo, 2 experiencias en organizaciones muy ordenadas, ¿no? Y también tengo experiencias en organizaciones algo desordenadas, por no decir totalmente desordenadas, donde en realidad cuando uno no piensa que la información debiera ser un activo dentro de la empresa o dentro de la organización, las cosas no suelen funcionar porque, tal como usted mencionaba, ¿no? Si tenemos una alta rotación de personal, el personal se va con todo lo que ha aprendido y con todo lo que pasa en el día a día y con el procedimiento aquí. Pero como no hay nada escrito, entonces, ingresa un nuevo personal, creo yo que la línea de aprendizaje se hace mucho más, se extiende, porque el nuevo trabajador tiene que echarse a buscar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la información es un activo dentro de la organización, que te ayuda, por un lado, a tomar decisiones y tal como decía Cecilia, ¿no? Tú tienes que tomar decisiones inclusive en base a lo histórico. Entonces, ese es un tema muy importante, de verdad. Ujú. Exacto. Ujú. Sí, clarísimo, Cecilia. Me parece muy importante eso que has mencionado, ¿no? Que en muchos casos las organizaciones no lo consideran, ¿no? Tienen como
ven a la información documentada como el patito feo, ¿no? Como que ya al final, ya como que por obligación lo hacen, ¿no? Por obligación tienen que desarrollar su procedimiento, su instructivo. Ahí vienen los pesados de calidad a querer documentar todo, ¿no? Así dicen, ¿no? Y en la industria es peor, ¿ah? Les cuento que en la industria a veces operaciones y calidad como que tienen ahí la guerra, y en vez de un matrimonio es una guerra. Operaciones dice, hay que producir, hay que enseñar rápido, rápido, pero calidad dice, no, stop, alto, vamos lento, no lento, pero seguro, vamos a ir documentando qué es lo que estamos haciendo, los indicadores, ¿no? Y todo eso es clave, como bien dice Jessica, ¿no? Y bueno, Ceci también lo comenta, ¿no? Me permite poder, esta documentación que voy a ir generando paso a paso, me permite poder tener datos que me ayuden a la trazabilidad, tanto de la organización, como también a tener datos que me permitan luego tomar mejores decisiones, ¿sí? Por ahí Yolanda nos ha escrito por el chat, dice que la documentación elaborada es relevante porque ordena la información de cada proceso y de la persona que lidera el proceso, independientemente que sea un colaborador antiguo o nuevo. Sí, ojo, consideremos que la documentación tiene que estar enfocada al proceso, ¿sí? No solo a la persona, porque recuerden que las personas van y vienen y van, ¿no? Y el proceso queda, ¿no? Así que sí es relevante eso, como bien indica, porque me va a permitir poder mejorar. Ese es el objetivo, yo creo, clave de una gestión documentada, ¿no? Yo tengo documentos y justo hoy día conversaba con un docente y me decía, yo tengo mis procedimientos y quiero cambiarlos, ¿no? Pero tiene que pasar por muchas instancias para la aprobación, ¿no? Y estaba molesto, decía, no, yo quiero cambiar mi documento. Y le digo, ok, vamos a cambiarlo, pero tranquilo. Recuerden el tema de la gestión de los obsoletos, de los documentos obsoletos, porque, ok, tú cambies el documento ahora, pero debes tener cuidado de comunicar a todas las personas que ese documento efectivamente se está modificando, se está cambiando, porque probablemente lo cambias tú, pero en las otras facultades no se cambia, no se ha cambiado, no se comunica el cambio. Y al momento de la auditoría, el auditor va a pasar por toda la organización y va a ver que tú has cambiado el documento, pero las otras facultades no, ¿no? Y ahí puedes tener una no conformidad. Así que es importante que el tema de la información documentada, de alguna manera, se trabaje armoniosamente, le digo, ¿no? Y considerando también los controles, los niveles de control que voy a tener para este tema de información documentada, ¿sí? Por ahí Roxana nos comenta por el chat que en las instituciones educativas se requiere tener la documentación, pero además es importante tener un orden de esa documentación y los procedimientos que no se pierdan, ¿no? En ningún momento del año, aunque cambien las personas que están a cargo. En efecto, Rosana, ¿no? Y para eso, una de las herramientas de la gestión documentaria es el tema de los listados maestros, ¿sí? O los inventarios, también he visto que lo llaman así, ¿no? Tienen un listado maestro donde efectivamente tienen toda la lista de documentos, ¿no? Y está el nombre del documento, la versión, el año, el responsable, toda la información, ¿no? Los datos de los documentos que se están generando, ¿no? Y eso me permite tener un orden también, ¿sí? Porque imagínense que no tenga ese documento, cada unidad, cada facultad, cada institución educativa crea sus documentos, ¿no? Y como les comentaba en el ejemplo anterior, ¿no? Si este salón va a cambiar o esta facultad cambia el documento, ¿no? Imagínense, de acciones correctivas, porque a mí no me gusta, yo le cambio eso, ¿no? Y no lo comunico o no lo gestiono adecuadamente, probablemente las otras facultades no lo conozcan y puede generarme un problema, ¿sí? Es más, hasta una no conformidad. Así que es importante ahí un poco estandarizar este tema de la información documentada y es justamente lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo estandarizamos la información documentada? A través de un procedimiento donde me permita primero poder identificar cómo voy a crear el documento, ¿sí? Cómo voy a colocar la codificación del documento, cómo voy a organizar
la creación, dónde voy a tener ese inventario de documentos. En las próximas sesiones vamos a trabajar una lista maestra de documentos internos y externos, así que no se preocupen. Cómo voy a controlar, quién va a ser el responsable de controlar los documentos, todo eso lo vamos a chequear también en este procedimiento que desarrollemos. Ahora, como beneficios, ¿no? Ya hemos visto varios de los beneficios que tiene tener la información documentada, pero también nos va a promover el tema de condiciones controladas, que nos va a permitir luego la mejora continua, nos permite demostrar el cumplimiento de los requisitos. Recuerden que mucha de esta información documentada es evidencia que vamos a mostrar. Nos proporciona información a los grupos interfuncionales para que puedan comprender mejor las interrelaciones, ¿sí? Y no solo el tema de interrelaciones, ¿no? A través de las fichas de procesos, a través de los mapas de procesos, donde yo voy a poder mapear dónde estoy ubicada, cuál es mi proceso de desarrollo del trabajo, ¿no? Y cómo puedo ayudar a los otros procesos, ¿sí? Me proporciona conocimiento organizacional, ¿no? Comunica el compromiso de la organización con la calidad a las partes interesadas, ¿no? A través también, y un dato importante es cuando yo hago la inducción o capacito al personal, ¿no? Yo voy a poder informar también cómo ellos pueden contribuir, ¿no? A través de la información documentada, con el cumplimiento de los registros, con el cumplimiento de los requisitos que hay establecido, ¿sí? Para la institución educativa. Ahora, la información documentada también ayuda a las personas a comprender su rol dentro de la organización. Un documento clave puede ser el perfil de puestos, o el manual de organización y funciones, o el reglamento de organización y funciones, ¿no? Dependiendo cómo se tenga estructurado, pero es importante que cada uno también conozca su rol, ¿no? Dentro de la organización. La información documentada también me proporciona una base para poder auditar y evaluar el sistema. Es más, para la auditoría, la norma me pide, en este caso la ISO 9001, la ISO 22, la 21000, me pide también establecer un procedimiento para la auditoría interna, cómo voy a realizar esa auditoría, ¿no? Me pide también tener responsables, es decir, saber cómo debe o qué es lo que debe cumplir mi auditor interno, ¿sí? Y eso me ayuda a estandarizar, ¿no? Porque imagínense, si yo tengo, este año viene un auditor que es especialista, tiene 10, 20 años de experiencia, ¿no? Es un gurú del tema, viene, me audita, ¿no? Y identifica los hallazgos necesarios, se va, ¿no? Yo gestiono las mejoras, todo bien, ¿no? Y el próximo año viene un auditor que probablemente no tenga, porque no tengo establecido cuáles son los criterios que necesito, ¿no? Y no cumpla, o no tengan los requisitos que yo quiero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no lo tengo como requisito, como información documentada, no tengo esas características o esos requisitos que debe tener mi auditor, y eso debe estar documentado, ¿sí? O tiene que ser parte de la información documentada. Otro, facilita la comprensión mutua entre los diferentes niveles de la organización. Como les comentaba, la información nos va a ayudar a comunicarnos tanto interna como externamente y a los diversos niveles de la organización, ¿sí? Tanto a los estudiantes, los padres de familia, los docentes administrativos tienen que tener claro justamente todas las actividades que realizamos, ¿no? Y bueno, nos permite también abordar los riesgos y oportunidades para mejorar el desempeño de la organización, ¿sí? Son algunos de los otros beneficios que podemos aplicar o tener luego de tener nuestra información documentada. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, nos tocaría el taller, pero antes nos vamos a unos 15 minutitos, unos 10 minutitos, ¿les parece? 10 o 15 minutitos de break. ¿Cómo lo están manejando? Sí. 15. Ya, para hacer las pausas activas, por favor. Pausas activas, un cafecito ahí para que no se me duerman. Yo sé que mi voz es arrulladora, pero no es para que... Ya, 15 minutitos. Bien, entonces estamos regresando. Son 8:23. A ver, 8, sí, 8, ¿no? 8:38. Sí, 8:38 estamos regresando. Si no hay ninguna pregunta, para iniciar el tallercito, ¿sí? Dejo de compartir.
Listo, estimados, estimadas, son las 8:38, ¿sí? Regresamos del break, vamos a continuar. Vamos a pasar a la parte práctica. Aquí básicamente vamos a identificar la organización en la cual se está realizando el trabajo integrador. Entiendo que hay 4 grupos ya formados, ¿me confirman? ¿Sí? Perfecto. Vamos a irnos, voy a formar ahorita 4 salas, cada uno va a ir a la sala que le corresponde, con el grupo que está desarrollando el trabajo integrador. Ahora, vamos a elaborar un procedimiento de control de documentos, pero me van a decir, ¿no? Natalie, pero ¿de dónde voy a sacar un documento, un procedimiento? Ya es tarde, se van a molestar. Así que ya, ya sé que ahorita no, tal vez probablemente muchos de ustedes no tengan un procedimiento de control documentario. Todavía no hemos tocado el tema, ya hemos ido comentando algunos de los beneficios, responsabilidades que debe contener un procedimiento de control documentario, pero les he compartido por el Canvas, hay un archivo que indica procedimiento de control de documentos. ¿Me confirman si lo han identificado y han descargado el archivo? Voy a compartir, si no, ¿dónde está el archivito en el Canvas? A ver. Aquí tienen los materiales del curso, está el sílabo, los PPTs de cada una de las sesiones, ¿no? Tenemos las guías aplicativas, la grabación, bueno, es un comentario, y acá tenemos un punto donde mencionamos, o se mencionan los materiales adicionales. Sí, hoy se ha subido, exacto, Marta. Ajá. Y en cada una de las sesiones voy a ir subiendo los materiales adicionales por cada una de las sesiones, ¿sí? Por ejemplo, en la próxima sesión voy a subir el listado, un ejemplo de lista maestra de documentos tanto internos, para la próxima externos, y ahí voy a ir subiendo los materiales que van a complementar las sesiones, ¿sí? Ahora, son materiales opcionales, ustedes pueden tomarlos o pueden utilizar los que ustedes ya tienen, con los que ustedes cuentan, ¿sí? Es solo un documento tentativo, ¿no? De manera que los pueda guiar o pueda generar un tema de ejemplo, ¿sí? Igual les recomiendo que lo descarguen, lo vayan leyendo para el taller, y si no tienen un procedimiento, utilicen ese documento como referencia, ¿sí? Voy a compartirles, este es el documento que está en el Canvas, que es un procedimiento de gestión de información documentada. Aplica o hay que gestionar algunas mejoras a este procedimiento. Si ustedes lo revisan, igual pueden colocar estas mejoras, ¿no? Si no, si creen que que queda, pueden tomarlo y pueden colocar, por ejemplo, el logo de su organización, pueden adoptar el procedimiento, ¿no? Pero partes claves que debe tener un procedimiento de control de documentos. Como ya lo hemos ido conversando en clase, bueno, el tema de los objetivos, el alcance. Recuerden el tema de la codificación, las revisiones que me van a permitir controlar el documento. Otro detalle importante es que las normas me piden que identifique quién elabora el documento, quién lo revisa y quién aprueba. Ojo, la persona que aprueba debe ser distinta a la que elabora, no puede ser juez y parte, ¿sí? No puede tener la misma persona que elabora, se va a revisar y se va a aprobar. No sería lógico, ¿no? Así que tenemos que tener mapeados quiénes son estos responsables, ¿no? Eso debemos tener en cuenta también, bueno, en algunos casos no aplican la base normativa, algunos quieren o le adicionan, si bien tienen, o recuerdan, les comentaba, si tienen algún sistema ISO implementado, pueden colocar el capítulo 7.5, tanto de la ISO 21001 o la ISO 9001, que te informa o te indica sobre la información o el control de la gestión documentaria. Siglas y definiciones importantes pueden complementarlas, ¿no? O pueden mantener esas. Ahora, a partir de acá, que son las actividades del procedimiento, en el punto 4, ¿no? Que es se menciona, ¿no? ¿Cómo voy a identificar y controlar mis documentos? ¿Dónde voy a poder mapear ese listado de documentos, ¿no? O cómo voy a poder identificar a través de la codificación, ¿no?
Y ahí voy mencionando cómo voy a gestionar ese punto del control de documentos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero generar un nuevo documento? ¿Quién es el responsable de comunicar, de proponer el documento, ¿no? O actualizar el documento, o difundirlo, ¿no? Todo eso tiene que estar mapeado también. Pueden adecuarlo a su organización educativa o a la institución que ustedes indiquen en su trabajo integrador. ¿Cómo voy a eliminar los documentos? Que también es clave, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar mis documentos externos? ¿Sí? También eso forma parte de un procedimiento de control de documentos en general, ¿sí? Tanto internos como externos. Ahora, les comentaba que hay un inventario, o también se le dice lista maestra de documentos, ¿sí? Que me permite tener el orden de todos los documentos que voy a ir generando. Así que esos son los puntos que deberían considerar en este taller. Ustedes pueden elaborar uno nuevo, o pueden tomar como referencia este ejemplo, ¿sí? Tenemos media hora para desarrollar el tallercito. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Todo claro? Sí, nos vamos entonces a las salas. Voy a formar las 4 salas. Ustedes van a ingresar a sus salas. Van a tener media hora para poder revisar el documento, adaptarlo a la organización educativa o hacer las mejoras que crean conveniente. Y pasado ese tiempo yo voy a ir ingresando a las salas, voy a ir viendo cómo va el avance. Si se requiere tiempo, vamos a ir gestionándolo, pero a las 9:30 probablemente regresemos para la presentación. Ustedes van a exponer sus avances o las mejoras que hayan identificado, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Todo claro? ¿Silencio positivo? Bien.